Hay personas que sonríen mientras planean tu caída, que aplauden tu nombre en público y susurran tu derrota en privado. El mundo nunca te advierte de ellas, porque el mundo también aprende a mentir desde pequeño. Desde que abriste los ojos en esta vida, te enseñaron a confiar en las palabras, pero las palabras son la herramienta más antigua del engaño. Lo que nadie se atreve a decirte es que las intenciones reales de las personas nunca están en lo que dicen. Están escondidas en lo que hacen cuando creen que nadie mira. Están sepultadas en el tono que no encaja, en la ayuda que solo llega con testigos, en la sonrisa que tarda medio segundo más de lo que debería. Yo, Maquiavelo, dediqué mi vida a estudiar la naturaleza humana sin adornos, sin ilusiones, sin la comodidad de las mentiras piadosas. Y lo que descubrí cambió para siempre mi forma de ver a las personas. Si estás viendo esto es porque algo en tu interior ya sospecha que hay quienes te ocultan algo. Comenta ahora mismo de qué región del mundo nos estás viendo, porque lo que vas a escuchar hoy fue pensado para quienes ya no quieren vivir engañados. Existe un mundo paralelo al que todos conocen. Un mundo que opera justo debajo de la superficie de las conversaciones educadas, de los abrazos en las reuniones, de los mensajes de «aquí estoy para lo que necesites». Es un mundo donde los intereses se mueven en silencio, donde las ambiciones se disfrazan de generosidad y donde las traiciones se construyen ladrillo a ladrillo, con paciencia y con una sonrisa permanente en el rostro. La mayoría de las personas nunca aprende a ver ese mundo, no porque sean tontas, sino porque nadie las entrenó para observar con frialdad lo que hay detrás de cada gesto. Desde niños nos enseñaron que desconfiar es malo, que sospechar es una ofensa, que ver más allá de las palabras es una forma de irrespeto hacia el otro. Y así, generación tras generación, millones de personas terminan traicionadas, usadas y abandonadas, sin entender jamás cómo no lo vieron venir. Pero hay quienes sí lo ven. Hay quienes caminan por las mismas reuniones, escuchan las mismas palabras, reciben los mismos abrazos y aún así detectan lo que otros nunca perciben. No son adivinos, no tienen poderes especiales, simplemente aprendieron algo que la mayoría rechaza por incómodo. Que los seres humanos son, antes que nada, seres de interés, y que todo lo que hacen, conscientemente o no, está orientado hacia la satisfacción de ese interés. Esto no es cinismo, es claridad. Y existe una diferencia brutal entre los dos. El cínico cierra los ojos al mundo y decide que todo es oscuro. El estratega los abre completamente y aprende a navegar la oscuridad sin perderse en ella. El primero vive amargado, el segundo vive protegido. El primer paso para descubrir las intenciones ocultas de alguien es aceptar de una vez y sin culpa que las personas tienen agendas. Todas, sin excepción. Incluso las más bondadosas actúan desde motivaciones internas que no siempre declaran. Y esto no las hace malas, las hace humanas. El problema no está en que tengan agenda. El problema está en que tú no sepas cuál es. Cuando alguien se acerca a ti con una sonrisa, pregúntate en silencio, ¿qué hay en esta relación para esta persona? No lo preguntes con hostilidad. Pregúntalo como un observador frío, como un científico que estudia un fenómeno natural, sin juicio, sin prisa, con la paciencia de quien sabe que la verdad siempre termina revelándose, porque esa es la segunda gran enseñanza que el tiempo le da a quien sabe observar. Las personas no pueden ocultar sus intenciones para siempre. Por más que entrenen la máscara, por más que ensayen el discurso, por más que cuiden cada gesto público, en algún momento la presión interna rompe la superficie. Y cuando eso sucede, un instante de descuido revela lo que años de actuación habían escondido. El problema es que ese instante es breve.
pasa en un segundo, en una frase dicha demasiado rápido, en una reacción antes de que el filtro mental entre en acción, en un silencio donde debería haber habido una palabra. Si no estás entrenado para verlo, pasa frente a tus ojos y lo interpretas como algo sin importancia. Si estás entrenado, ese instante te dice todo lo que necesitas saber. Aquí es donde comienza la verdadera diferencia entre los que son manipulados y los que no. No está en la inteligencia, no está en la educación, está en el nivel de atención, en la capacidad de estar presente de verdad, no solo físicamente en el espacio, sino mentalmente conectado a los detalles que el otro no sabe que está revelando. Comenta ahora de qué parte del mundo nos estás leyendo, porque este conocimiento lleva siglos guardado y hoy, finalmente, llega a las manos de quienes lo merecen. Las intenciones ocultas no se esconden en los grandes gestos, se esconden en los pequeños, en cómo alguien habla de ti cuando no estás presente, en si tu nombre en boca de esa persona viene acompañado de respeto o de una sutileza que lo erosiona, en si aparece cuando necesitas ayuda sin que haya algo que ganar, o si siempre sus momentos de generosidad coinciden con un testigo conveniente. El mundo que no ves no está lejos. Está justo frente a ti. Solo necesitas aprender a mirar de otra manera. Ningún ser humano muestra su rostro verdadero de manera constante. Esto no es un insulto a la humanidad. Es una observación honesta de cómo funcionamos. Desde que la especie humana aprendió a vivir en grupos, aprendió también que mostrar vulnerabilidad, ambición cruda o miedo abierto era una desventaja. Y así, durante miles de años, perfeccionamos el arte de la máscara. La máscara no siempre es maliciosa. A veces es simplemente social. La cortesía automática con quien no soportas, la alegría actuada en momentos donde sientes tristeza, la humildad calculada frente a quien tiene más poder. Todos la usamos. El error no está en reconocer eso. El error está en olvidar que los demás también la llevan puesta cuando están frente a nosotros. Hay personas que llevan la máscara con una destreza extraordinaria. Son encantadoras, cálidas, generosas en apariencia. Saben exactamente qué decir, cuándo decirlo y cómo decirlo para producir la impresión que desean. Son artistas del gesto social. Y precisamente por eso son los más peligrosos de detectar, porque su máscara no parece una máscara, parece un rostro real. El primer error que comete quien intenta descubrir intenciones ocultas es buscarlas en los villanos obvios, en quien ya mostró signos claros de agresividad, en quien tiene fama de traicionero, en quien abiertamente compite contigo. Esos no son los que debes temer. Esos ya revelaron su naturaleza. El peligro real viene del que nunca levanta sospechas, del que te hace sentir tan cómodo que bajas la guardia por completo. Para descubrir la máscara hay que dejar de mirar el rostro y empezar a mirar los patrones. Un patrón no miente, porque nadie puede controlar su comportamiento sistemáticamente durante tiempo prolongado. La persona más calculadora del mundo eventualmente actúa por instinto, por hábito, por reflejo. Y ahí está la verdad. Observa cómo alguien se comporta cuando tú no tienes nada que ofrecerle, cuando no tienes recursos, influencia, ni ningún beneficio tangible que poner sobre la mesa. Sigue presente, sigue con la misma energía, o de repente sus mensajes tardan más, sus encuentros se espacian, su interés se diluye. Ese momento de transacción negativa, cuando ya no hay nada que ganar, es donde la máscara se afloja. Observa también cómo reacciona ante tu éxito. Este es uno de los reveladores más poderosos que existen. Cuando te sucede algo bueno, cuando logras algo que los demás deseaban, las reacciones se dividen en dos categorías que no tienen zona intermedia: la alegría genuina y la alegría actuada.
La primera es inmediata, expansiva, sin sombra de reserva. La segunda llega con un microsegundo de retraso, va acompañada de un pero sutil, o viene envuelta en una preocupación que no encaja con la situación. Comenta de qué región del mundo nos estás viendo, porque estas señales están en las personas que te rodean ahora mismo, y muchos aún no las han aprendido a leer. El lenguaje corporal es otro campo donde la máscara falla. El rostro puede ser controlado con entrenamiento, pero el cuerpo, en sus microexpresiones, en la tensión muscular, en la dirección de los pies, en el ritmo de la respiración, siempre cuenta una historia diferente. Cuando alguien siente verdadera alegría por ti, su cuerpo se abre. Cuando la alegría es actuada, hay una contención, una rigidez mínima pero detectable, una distancia que el protocolo social no alcanza a cubrir completamente. No se trata de convertirte en un detector de mentiras ambulante, paranoico ante cada gesto. Se trata de desarrollar una sensibilidad fina, una atención que va más allá de las palabras y que registra lo que el otro no sabe que está comunicando. Esa sensibilidad no se desarrolla de un día para otro. Se construye con observación paciente, con silencio estratégico y con la voluntad de ver la realidad tal como es, no como quisieras que fuera. La máscara que todos usan tiene costuras, siempre las tiene. Tu trabajo no es arrancarla, sino encontrar dónde están esas costuras y qué revelan sobre lo que hay debajo. Las palabras son baratas, siempre lo fueron. Cualquier persona puede decir, te apoyo, confía en mí, siempre estaré aquí. Las palabras no cuestan nada porque no requieren sacrificio. Son sonidos en el aire, tinta en papel, texto en una pantalla. Se producen fácilmente y se olvidan con igual facilidad. Las acciones, en cambio, son costosas, requieren tiempo, energía, recursos, atención. Y precisamente por eso son el único lenguaje verdaderamente confiable para descubrir las intenciones de alguien. No lo que dice que hará, lo que hace, no lo que promete cuando todo va bien, lo que hace cuando las circunstancias se complican. Existe una prueba simple y brutal para medir la intención real de cualquier persona. Obsérvala en momentos donde ayudarte le cuesta algo. No cuando ayudarte es conveniente, no cuando ayudarte le da visibilidad social o le genera un favor futuro, cuando ayudarte significa un gasto real de su parte, sin retorno evidente, sin audiencia que lo registre, sin beneficio calculable. En ese momento, la persona revela si su apoyo es genuino o es simplemente una inversión disfrazada de afecto. El estratega aprende a crear estas situaciones deliberadamente, no de manera manipuladora o cruel, sino simplemente observando cómo reacciona el otro cuando la ecuación deja de ser conveniente para él. Una solicitud de ayuda pequeña, pero sin beneficio obvio. Una situación donde necesitas apoyo real y no tienes nada que ofrecer a cambio. Una decisión donde tu bienestar y el interés del otro van en direcciones opuestas. Lo que sucede en esos momentos vale más que años de promesas y declaraciones de lealtad. Comenta ahora de qué país o ciudad nos estás leyendo, porque esta sabiduría fue escrita para los que ya están cansados de descubrir tarde las verdaderas intenciones de quienes los rodean. Hay otro elemento del lenguaje de las acciones que pocas personas conocen: la consistencia en el tiempo. Una acción aislada puede ser manipulada, puede ser calculada, puede ser una inversión a largo plazo, pero un patrón de comportamiento sostenido a lo largo del tiempo, en condiciones variables, en momentos distintos, en contextos donde el cálculo sería difícil de mantener, ese patrón revela una verdad que no puede ser fabricada. Cuando alguien actúa de cierta manera contigo durante meses, durante años, en momentos donde te va bien y en momentos donde todo se derrumba,
en público y en privado, sin audiencia y frente a todos. Ese comportamiento sostenido es lo más cercano a una verdad que puedes obtener de otro ser humano. Por el contrario, cuando el comportamiento de alguien cambia drásticamente según las circunstancias, cuando es cálido cuando necesita algo y frío cuando no, cuando su generosidad aparece y desaparece siguiendo un ritmo que coincide sospechosamente con sus propias necesidades, ese patrón te dice todo lo que necesitas saber sobre sus intenciones reales. El lenguaje de las acciones también incluye lo que alguien elige no hacer. Las omisiones son tan reveladoras como los actos. Cuando alguien que dice apoyarte desaparece justo en el momento en que más lo necesitas, esa ausencia habla más alto que cualquier discurso de lealtad. Cuando alguien que dice ser tu aliado no toma tu defensa cuando eres atacado en su presencia, ese silencio es una declaración de intenciones más clara que cualquier palabra que pudiera pronunciar. Aprende a leer los silencios. Aprende a leer las ausencias. Aprende a notar lo que debería haber sucedido y no sucedió. Esas brechas entre lo prometido y lo actuado son donde las verdaderas intenciones se revelan con mayor claridad. Hay una herramienta que los estratégicos han usado durante siglos para descubrir lo que otros ocultan y que casi nadie reconoce como tal. No es un método de interrogación, no es una confrontación directa, no es una trampa elaborada. Es algo mucho más simple y mucho más poderoso. El silencio. El silencio estratégico es la capacidad de callar en momentos donde la presión social exige que hables. Es la decisión consciente de no llenar los espacios vacíos de la conversación, de dejar que la incomodidad del silencio actúe como un disolvente que erosiona la máscara del otro. Los seres humanos tienen un miedo profundo al silencio en interacción social. Cuando una conversación se detiene, cuando el espacio entre dos personas se llena de nada, la mayoría siente una presión casi física por llenarlo. Y en ese intento desesperado por llenar el silencio, las personas dicen cosas que no habían planeado decir, revelan información que querían mantener oculta, contradicen posiciones anteriores, muestran nerviosismo donde debería haber calma. Justifican cosas que no necesitaban justificación. Un interrogador experimentado sabe que el silencio es su arma más poderosa. Después de que el interrogado termina de hablar, en lugar de responder inmediatamente, el interrogador simplemente espera, y espera, y espera. Y en esa espera el otro habla otra vez, y en esa segunda ronda sin preparación es donde la verdad emerge. Tú puedes usar exactamente el mismo principio en tus conversaciones cotidianas. No de manera hostil, no de manera obvia, sino simplemente desarrollando la capacidad de estar cómodo con el silencio mientras el otro no lo está. Cuando alguien te dice algo que no te parece completamente honesto, en lugar de confrontarlo o de seguir la conversación como si nada, simplemente quédate en silencio unos segundos más de lo usual. Míralo y observa lo que hace. Comenta de qué región nos estás viendo, porque este tipo de conocimiento raramente se comparte abiertamente, y quien lo aplica tiene una ventaja invisible sobre todos los demás. El silencio también funciona como revelador en situaciones de grupo. Cuando estás en una conversación colectiva y alguien hace una afirmación cuestionable, en lugar de rebatirla inmediatamente, obsérvala en silencio. Observa quiénes asienten automáticamente, quiénes se incomodan, quiénes miran a otros buscando validación. Las reacciones en esos segundos de silencio colectivo revelan alineamientos, jerarquías y complicidades que nunca serían visibles en una conversación normal. Hay otro uso del silencio que pocos dominan, el silencio frente a la provocación. Cuando alguien intenta desestabilizarte con una crítica velada, un insulto disfrazado de broma o una información negativa presentada con falsa preocupación,
La reacción habitual es responder, defenderse, justificarse. Esa reacción le da al otro exactamente lo que busca. Saber que su acción tuvo efecto, que encontró un punto sensible, que tiene poder sobre tu estado emocional. El silencio en respuesta a la provocación es devastador para quien provoca, porque no le da la información que buscaba, porque lo deja sin saber si su golpe llegó o no, porque lo obliga a revelar más, a escalar, a insistir, y en esa insistencia sus intenciones reales se vuelven imposibles de disimular. El estratega que domina el silencio tiene una ventaja enorme sobre todos los que lo rodean, porque habla menos y observa más, porque revela menos y aprende más. Porque en un mundo donde todos intentan impresionar con sus palabras, quien sabe callar tiene acceso a una información que los demás simplemente regalan sin darse cuenta. Todo ser humano actúa motivado por intereses. Esto no es una acusación, es una descripción de la naturaleza humana tal como existe, no como quisiéramos que fuera. El interés puede ser material, dinero, recursos, posiciones de poder. Puede ser emocional, aprobación, afecto, seguridad. Puede ser social, estatus, reputación, pertenencia a un grupo, pero siempre está ahí, orientando cada decisión, cada relación, cada gesto de generosidad o de apoyo. La prueba del interés es simple en concepto y reveladora en la práctica. Consiste en preguntarte, frente a cada persona que actúa de cierta manera contigo, ¿qué gana esta persona con este comportamiento? No lo preguntes con amargura, no lo preguntes buscando confirmar sospechas. Pregúntalo con la frialdad de un analista que intenta entender un sistema. Si la respuesta es clara y coincide con lo que la persona declara, si el interés alineado explica su comportamiento de manera completa y coherente, es probable que estés frente a alguien cuyas intenciones son lo que parecen. Si en cambio el comportamiento no puede ser explicado por los intereses declarados, si hay una brecha entre lo que dice querer y lo que su comportamiento sugiere que quiere, ahí está la señal que buscabas. Observa especialmente las situaciones donde el interés de alguien y el tuyo entran en conflicto directo. En esos momentos, la persona tiene que elegir. Y lo que elige, cómo lo elige, con qué rapidez toma la decisión y con qué tipo de justificación la envuelve, eso te dice todo sobre la jerarquía real de sus lealtades. Comenta de qué ciudad o país nos estás leyendo, porque este análisis de los intereses es lo que separa a quien es usado de quien usa su inteligencia para protegerse. Hay personas que tienen un interés en ti que no es proporcional al vínculo que declaran, que se acercan con más calor del que la situación justifica, que ofrecen más de lo que la relación todavía merece, que muestran un entusiasmo desproporcionado por estar cerca de ti. Ese exceso de interés es, paradójicamente, una señal de alerta, porque la generosidad natural tiene una proporción. Cuando alguien da mucho más de lo que la relación exige, generalmente está construyendo una deuda, creando una obligación, fabricando una lealtad forzada. No confundas el entusiasmo calculado con el afecto genuino. El afecto genuino crece gradualmente, es consistente, no requiere grandes gestos para establecerse. El entusiasmo calculado llega rápido, intenso y desbordante, porque su función es crear una impresión poderosa antes de que tu criterio tenga tiempo de evaluar la situación con calma. La prueba del tiempo es aliada de la prueba del interés. Cuando no sabes con certeza qué mueve a alguien, cuando sus intenciones no son claras, la estrategia más poderosa es esperar. No con pasividad, sino con atención activa, porque el tiempo erode la capacidad de mantener una actuación constante, porque las circunstancias cambian y revelan cómo alguien reacciona cuando el guión original ya no aplica, porque nadie puede mantener una máscara perfecta indefinidamente.
El estratega paciente siempre termina viendo lo que el impulsivo nunca descubre. El cuerpo humano es un traidor extraordinario. Mientras la mente construye discursos cuidadosos, selecciona palabras estratégicas y ensaya respuestas convenientes, el cuerpo sigue respondiendo a los impulsos reales con una honestidad que ningún entrenamiento puede suprimir completamente. Las microexpresiones son quizás el fenómeno más fascinante de esta honestidad corporal involuntaria. Son destellos de emoción genuina que aparecen en el rostro durante fracciones de segundo, antes de que el filtro consciente entre en acción. La alegría que se convierte en envidia antes de que la sonrisa se instale completamente. El desprecio que aparece por un instante antes de que la máscara de respeto vuelva a su lugar. El miedo que cruza los ojos antes de que la seguridad actuada tome su posición. Detectar microexpresiones requiere práctica, requiere estar verdaderamente presente en la conversación, sin distracciones internas, con la atención completamente puesta en el otro. La mayoría de las personas, mientras conversa, está ocupada pensando en lo que dirá a continuación, evaluando cómo la perciben, administrando sus propias emociones. Por eso no ven las señales que están justo frente a ellas. Hay señales más largas y más fáciles de detectar que las microexpresiones. La dirección del cuerpo, por ejemplo. Cuando alguien está genuinamente interesado en lo que dices, su cuerpo se orienta hacia ti. Sus pies apuntan en tu dirección. Se inclina ligeramente hacia adelante. Su atención es total y visible. Cuando el interés es actuado, hay una rigidez, una orientación parcial, pequeñas señales de querer estar en otro lugar que se filtran por más que la persona intente controlarlas. Comenta de qué región del mundo nos estás leyendo, porque estas señales están sucediendo en tiempo real en las conversaciones que tendrás mañana. Y quien sabe verlas tiene una ventaja que la mayoría nunca alcanzará. El ritmo del habla también revela intenciones. Cuando alguien miente o actúa desde una agenda oculta, su cerebro está manejando simultáneamente la narrativa que construye y el monitoreo de cómo esa narrativa es recibida. Esa carga cognitiva adicional produce patrones de habla ligeramente diferentes, pausas en lugares inusuales, aceleraciones súbitas seguidas de ralentizaciones, una precisión excesiva en detalles que no deberían requerir tanta precisión, o vaguedad notable justo donde habría que ser específico. El contacto visual es otro campo rico en información. Hay una diferencia entre el contacto visual, directo y cómodo, de quien no tiene nada que ocultar, y la intensidad controlada de quien ha aprendido que mantener contacto visual es señal de honestidad, y por tanto lo usa como herramienta de convencimiento. El segundo tipo de contacto visual tiene algo de calculado que el primero no tiene. Una ligera sensación de esfuerzo. Una sostenibilidad que no es del todo natural. Aprende a sentir esa diferencia. No solo a verla, sino a sentirla. Porque el cuerpo del observador también registra señales que la mente consciente no procesa verbalmente. Cuando algo no encaja, a menudo lo sientes primero como una incomodidad difusa, como una voz interior que dice, algo está raro aquí, sin poder explicar exactamente qué. Esa voz no es paranoia, es información. Aprende a escucharla. Hay una dimensión de las intenciones ocultas que pocas personas consideran con la profundidad que merece. Cómo alguien habla de ti en tu ausencia. Porque mientras que frente a ti cualquier persona puede mantener la actuación, cuando no estás presente, cuando no hay consecuencias sociales inmediatas de sus palabras, la verdad emerge con mucha mayor facilidad. Lo que alguien dice de ti a tus espaldas revela sus intenciones hacia ti con una precisión que ninguna interacción directa puede igualar. No porque las personas sean necesariamente maliciosas cuando hablan en privado, sino porque en privado
sin el filtro de la imagen que quieren proyectar ante ti, sus palabras reflejan sus pensamientos reales. El problema obvio es que no puedes estar presente en esas conversaciones, o al menos no directamente, pero hay maneras indirectas de acceder a esa información. La primera es observar cómo hablan de otros cuando sí estás presente. Las personas que critican duramente a terceros en tu presencia, que comparten información privada ajena sin escrúpulos, que hablan mal de quienes dicen ser sus amigos cuando estos no están, son exactamente el tipo de personas que hablarán de ti de la misma manera cuando no estés. Este es uno de los principios más simples y más poderosos para evaluar a alguien. ¿Cómo habla de los ausentes? Si lo hace con discreción, con respeto, con la mínima información necesaria, es probable que te trate con el mismo estándar cuando seas tú el ausente. Si lo hace con entusiasmo, con detalle innecesario, con evidente satisfacción, ya sabes lo que puedes esperar. Comenta de qué parte del mundo nos estás leyendo, porque esta regla que acabas de leer puede ahorrarte traiciones que tomarían años en manifestarse de otra manera. La segunda manera de acceder a cómo alguien habla de ti en tu ausencia es a través de terceros, no espías, no informantes, simplemente personas que naturalmente frecuentan los mismos círculos y que en conversaciones casuales revelan pedazos de información que van construyendo un cuadro. Aprende a escuchar esos fragmentos sin reaccionar emocionalmente ante ellos. Regístralos, acumúlalos. Con el tiempo, el patrón se vuelve claro. Hay también una señal que aparece en las propias interacciones directas, la congruencia entre lo que alguien dice de terceros a tu favor y lo que dice cuando el tercero no está de acuerdo. Cuando alguien elogia a otra persona solo, mientras esa persona actúa de acuerdo con sus intereses, pero cambia su tono en cuanto hay fricción, estás ante alguien cuya lealtad es completamente transaccional. Y esa misma dinámica se aplicará a ti en cuanto dejes de ser conveniente. La lealtad real no fluctúa según el viento de los intereses. La lealtad real se mantiene incluso cuando el otro no puede darte nada, incluso cuando defenderte tiene un costo, incluso cuando la comodidad estaría del otro lado. Eso es lo que debes buscar. Eso es lo que cuando lo encuentres tienes que reconocer y proteger con la misma intensidad con que lo recibes. Uno de los mecanismos más sofisticados para ocultar intenciones es la generosidad estratégica. Es decir, el acto de dar, ayudar o apoyar, no desde un impulso genuino de beneficiar al otro, sino como una inversión calculada destinada a crear deuda, dependencia o una imagen favorable que luego pueda ser explotada. La generosidad falsa es tan difícil de detectar precisamente porque imita perfectamente la generosidad real. Los gestos son los mismos, las palabras son las mismas. El efecto inmediato sobre quien la recibe puede ser idéntico. La diferencia está en la motivación oculta, en la expectativa no declarada que acompaña cada gesto, en el registro mental que el dador lleva del valor acumulado que eventualmente cobrará. Hay señales que la distinguen de la generosidad genuina. La primera es la visibilidad. La generosidad real no necesita audiencia. Sucede en privado con la misma naturalidad que en público, porque no tiene función social que cumplir. La generosidad estratégica, en cambio, busca testigos. Necesita que su gesto sea registrado, reconocido, comentado. Sin audiencia pierde parte de su sentido. La segunda señal es el momento en que aparece. La generosidad genuina responde a la necesidad real del otro, independientemente de si ese momento es conveniente o inconveniente para el dador. La generosidad estratégica aparece con mayor frecuencia cuando hay algo que ganar, cuando el contexto hace que el gesto sea especialmente visible,
cuando la relación está en un momento donde establecer deuda tiene valor estratégico. Comenta de qué región del mundo nos estás viendo, porque reconocer la generosidad estratégica es una de las habilidades más difíciles de desarrollar y una de las más valiosas para proteger tu libertad. La tercera señal es la expectativa de retorno. La generosidad real da y suelta, no lleva registro, no espera reciprocidad en un plazo determinado ni en una forma específica. La generosidad estratégica, aunque rara vez lo verbaliza, mantiene una contabilidad interna precisa, y cuando la deuda no es pagada de la manera esperada, el tono cambia, la calidez se enfría, el apoyo se retira. La relación que parecía incondicional revela de pronto sus condiciones. Ese momento de cambio de tono es uno de los más reveladores que existen. Cuando alguien que parecía completamente de tu lado, que había dado sin aparente condición, de repente se distancia, se enfría o inclusive se vuelve crítico o agresivo, pregúntate siempre, ¿qué esperaba que yo hiciera y no hice? ¿En qué momento la relación dejó de ser rentable para esta persona? La respuesta a esas preguntas iluminará retroactivamente todos los gestos de generosidad anteriores con una luz completamente diferente. Protégete de la generosidad estratégica, no rechazando la ayuda de los demás, sino manteniéndote atento a la expectativa que la acompaña. No te dejes envolver en deudas que no pediste. No permitas que la acumulación de gestos ajenos te coloque en una posición donde sientes que debes comportarte de cierta manera para saldar una obligación que nadie te preguntó si querías contraer. Llegar hasta este punto en el entendimiento de las intenciones ocultas puede generar una tentación peligrosa, la de encerrarse, de rechazar la confianza como principio, de ver en cada persona una amenaza potencial antes de que demuestre lo contrario. Esa reacción, aunque comprensible, es el error más costoso que puede cometer quien ha aprendido a ver la realidad con claridad. Cerrarse no es estrategia, es parálisis disfrazada de protección. El ser humano que se cierra completamente a los demás pierde no solo a sus enemigos, sino también a sus aliados genuinos, a quienes tienen la capacidad de enriquecerlo, apoyarlo y acompañarlo de manera real. Y pierde además la capacidad de influir en el mundo, porque la influencia requiere conexión, y la conexión requiere cierto grado de apertura. La habilidad que debes desarrollar no es la de cerrar los ojos al peligro, sino la de mantenerlos abiertos sin dejar de moverte. Aprender a confiar con criterio, a construir lazos con personas cuyo patrón de comportamiento a lo largo del tiempo ha justificado la confianza. A distinguir entre la apertura calculada, que avanza gradualmente en proporción a la información que acumulas sobre el otro, y la ingenuidad ciega que entrega todo antes de tener razones para hacerlo. La confianza bien entendida no es un acto de fe, es una conclusión provisional basada en evidencia. No la entregas de una vez, de golpe, porque alguien te pareció agradable en el primer encuentro. La construyes despacio, observando cómo el otro se comporta en situaciones que revelan algo real, evaluando si las acciones respaldan las palabras, si el comportamiento en privado es coherente con el comportamiento en público, si la persona está ahí cuando no tiene nada que ganar estando. Comenta de qué país o ciudad nos estás viendo, porque quien aprende este equilibrio entre apertura y protección tiene una ventaja social que pocos alcanzan en toda su vida. El equilibrio también requiere aprender a proteger información estratégica sin convertirse en hermético. No todo lo que sabes necesita ser compartido. No todos los planes necesitan ser anunciados. No todas las vulnerabilidades necesitan ser mostradas. La discreción no es frialdad, es inteligencia aplicada a la gestión de lo que revelas y a quién.
Hay personas que, por el contrario, comparten demasiado rápido. Cuentan sus planes antes de ejecutarlos. Revelan sus miedos a quienes no han demostrado mérito para recibirlos. Comparten información sensible en contextos donde no pueden controlar cómo será usada. Esa apertura excesiva, aunque a veces nace de una genuina necesidad de conexión, termina siendo una vulnerabilidad que los estratégicos explotan sin hesitación. Protégete siendo selectivo. No silencioso con todos, sino profundo con pocos. Aprende a leer quienes merecen tu profundidad y quienes solo deben tener acceso a tu superficie. Esa distinción, mantenida con constancia a lo largo del tiempo, es lo que te permite mantener relaciones genuinas sin exponerte a quienes solo buscan aprovechar lo que encuentran en ti. Existe una transformación profunda que sucede en quien ha dominado el arte de descubrir intenciones ocultas. No es una transformación de amargura ni de desconfianza crónica. Es algo mucho más poderoso y mucho más sereno. La claridad. La capacidad de ver el mundo tal como es, de navegar las relaciones humanas con ojos abiertos, de tomar decisiones basadas en la realidad y no en las ilusiones que otros construyen para ti. Quien llega a ese nivel de claridad se convierte en algo que los manipuladores temen profundamente, un blanco inútil. Porque la manipulación, en todas sus formas, depende de la ignorancia del manipulado. Depende de que la víctima no vea las costuras, no registre las inconsistencias, no note los patrones que delatan las intenciones reales. Cuando esa ignorancia desaparece, el manipulador queda expuesto, aunque nunca sepa exactamente en qué momento fue descubierto. La claridad produce también un efecto secundario extraordinario, la calma. Quien vive sin ella opera en un estado constante de incertidumbre emocional, reaccionando a las acciones de los demás sin entender del todo sus motivaciones, siendo sorprendido por traiciones que en retrospectiva tenían todas las señales, sintiéndose víctima de fuerzas que no puede controlar ni anticipar. Quien tiene claridad, en cambio, rara vez es sorprendido. Y quien rara vez es sorprendido, rara vez pierde el control de sus emociones en el momento en que más lo necesita. Esa estabilidad emocional ante las maniobras de los demás es en sí misma una forma de poder. Porque en un mundo donde la mayoría reacciona impulsivamente a cada provocación, a cada manipulación, a cada intento de desestabilización, quien permanece sereno y observador tiene una ventaja táctica enorme. Sus decisiones son más claras, sus respuestas son más precisas. Su capacidad de actuar en el momento correcto, con la intensidad correcta, no antes y no después, es muy superior a la de quien opera desde la reacción emocional. Comenta de qué región del mundo nos estás viendo en este momento, porque quien llega hasta este punto de la lectura ya no es el mismo que empezó. Algo cambió, una capa de ilusión cayó, y eso no tiene vuelta atrás. El poder de quien ya no puede ser engañado no se exhibe, no se anuncia, no se convierte en arrogancia, ni en la necesidad de demostrar a los demás cuánto ves. Se guarda en silencio, se aplica con discreción, se convierte en una ventaja invisible que opera siempre en segundo plano, protegiendo cada decisión, filtrando cada relación, orientando cada movimiento. Porque el fin último de todo este conocimiento no es vivir en guerra permanente con el mundo, es vivir en paz con la realidad. Es poder elegir, con criterio y con libertad, a quién le abres la puerta de tu mundo y a quién no. Es dejar de ser el personaje que otros escriben en sus estrategias y convertirte en el autor de tu propia historia, con plena conciencia de los demás actores que comparten el escenario. Las intenciones ocultas siempre existirán. Siempre habrá quienes busquen usar, manipular o traicionar. Eso no cambiará porque lo desees, porque lo deplores o porque finjas que no existe.
Lo único que puede cambiar es tu relación con esa realidad, tu capacidad de verla, de anticiparla, de no dejarte atrapar por ella. Y esa capacidad, una vez desarrollada, nadie puede quitártela, porque no vive en las circunstancias externas, vive en ti.